Capítulo 21. 18 de julio de 2552. Calendario militar. UNSC Iroquois. Área militar de preparación en órbita. Alrededor de Sigma Octanus 4, estado de la nave. El capitán Keyes dijo mientras caminaba por el puente, abrochándose el cuello. Se dio cuenta de que la estación de reparación Cradle todavía oscurecía su cámara de babor. ¿Y por qué no hemos salido de esa estación todavía? Señor, toda la tripulación está en sus puestos de combate, respondió el teniente Dominique. El cuartel general lo comunicó. Datos tácticos cargados en su estación. Una perspectiva táctica de la Iroquois, las embarcaciones vecinas y la Cradle apareció en la pantalla personal de Keyes. Como puede ver, continuó el teniente Dominique, salimos de la estación, pero se están moviendo por el mismo vector de salida que nosotros. El vicealmirante Stanford los quiere con la flota. El capitán Keyes tomó su lugar en su silla de mando, el asiento caliente, como se le conocía más coloquialmente, y revisó los datos. Asintió con satisfacción. Parece que el vicealmirante tiene algo bajo la manga. Se volvió hacia la teniente Hall. ¿Estado del motor, teniente? Motores calientes al 50%, reportó. Se enderezó a toda su altura, casi 2 metros, y miró al capitán Keyes a los ojos con algo que estaba cerca de estar a la defensiva. Señor, los motores recibieron una verdadera paliza en nuestro último enfrentamiento. Las reparaciones que hemos hecho son, bueno, lo mejor que podíamos hacer sin un completo reacondicionamiento. Entendido, teniente, contestó Keyes con calma. En realidad, Keyes también estaba preocupado por los motores, pero no serviría de nada hacer que Hall se sintiera más intranquila de lo necesario. Lo último que necesitaba ahora era socavar su confianza, oficial de artillería. El capitán Keyes se volvió hacia la teniente Ikoba. La pequeña mujer se parecía más a una muñeca de porcelana que a una oficial de combate, pero Keyes sabía que su delicada apariencia era solo superficial. Tenía agua helada en lugar de sangre y nervios de acero. Cargando armas Mac, reportó la teniente Ikoba. 65% y subiendo a un ritmo del 2% por minuto. Todo lo que había sobre la Iroquois se había ralentizado hasta el límite. El motor, las armas, incluso la rígida Cradle, le seguía el ritmo. El capitán Keyes se sentó más derecho. No había tiempo para las autorrecriminaciones. Tendría que hacer lo mejor que pudiera con lo que tenía. Simplemente no había otra alternativa. Las puertas del ascensor se abrieron y un joven subió a la cubierta. Era alto y delgado. Su cabello oscuro, más largo de lo permitido por las normas, había sido peinado hacia atrás. Era desarmantemente guapo. Keyes notó que la tripulación femenina del puente se detuvo para mirar al recién llegado antes de regresar a sus tareas. Alférez Lovell reportándose al servicio, capitán. Hizo un saludo perspicaz. Bienvenido a bordo, Alférez Lovell. El capitán Keyes le devolvió el saludo, sorprendido de que el desaliñado oficial pudiera demostrar una adherencia tan firme al protocolo militar. A la consola de navegación, por favor. Los oficiales del puente examinaron al alférez. Era muy inusual que un oficial de tan bajo rango piloteara una nave capital. Señor, Lovell arrugó su frente, confundido. ¿Ha habido algún error, señor? ¿Es usted el alférez William Lovell? ¿Quién recientemente estaba apostado en el puesto de avanzada remoto sensor Arquímedes? Sí, señor. Me sacaron de ese servicio tan rápido que yo, entonces, ocúpese de su puesto, alférez. Sí, señor. El alférez Lovell se sentó en la consola de navegación, se tomó unos segundos para familiarizarse con los controles, luego los reconfiguró más a su gusto. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de la boca de Keyes. Sabía que Lovell tenía más experiencia en combate que cualquier teniente en el puente, y se alegró de que el alférez se adaptara tan rápidamente a entornos desconocidos. Muéstreme la posición de la flota y la ubicación relativa del enemigo, alférez, ordenó Keyes. A la orden, señor, contestó Lovell. Sus manos bailaron a través de los controles. Un momento después, un mapa del sistema se instaló en su lugar en la pantalla principal. Docenas de pequeños marcadores tácticos triangulares mostraban la flota del vicealmirante Stanford, concentrándose entre Sigma Octanus 4 y su luna. Era una buena posición de apertura. Luchar en órbita alrededor de Sigma Octanus 4 los habría atrapado en el pozo gravitatorio, como luchar de espaldas a una pared. Keyes estudió el despliegue y frunció el ceño. El vicealmirante había movido la flota a una formación de cuadrícula muy apretada.
Cuando el Covenant les disparara sus armas de plasma, no habría espacio para maniobrar. El Covenant se estaba moviendo rápidamente hacia el interior del sistema. El capitán Keyes contó 20 firmas de radar. No le gustaban las probabilidades. Recibiendo órdenes, dijo el teniente Dominique. El vicealmirante Stanford quiere a la Iroquois en esta ubicación lo antes posible. En el mapa, un triángulo azul pulsaba en la esquina de la formación de cuadrícula. Alférez Lovell, llévenos allí a la mejor velocidad. A la orden, señor, contestó. El capitán Keyes luchó contra una ola de vergüenza. El muelle estelar Cradle comenzó a adelantarse a la Iroquois. Ocupó una posición directamente sobre la formación de la falange del almirante. La estación de reacondicionamiento rotó, presentando su borde a la flota del Covenant que se acercaba para mostrarles un área de objetivo más pequeña. Impulso de rotación y reversión, dijo el alférez Lovell. La Iroquois dio la vuelta y se detuvo. Propulsores para mantener la posición. Estamos en posición, señor. Muy bien, alférez. Teniente Ikoba, desvíe toda la energía que necesite para cargar las armas MAC. A sus órdenes, señor, contestó Ikoba. Condensadores cargando a máxima velocidad. Capitán, dijo el teniente Dominique. Estamos recibiendo una solución de disparo encriptada y temporizadores de cuenta atrás de la IA de la Leviathan. Transfiera ese vector a la teniente Ikoba y muéstramelo en pantalla. Una línea apareció en el mapa táctico, conectando a la Iroquois con una de las fragatas Covenant que se acercaban. El temporizador de disparo apareció en la esquina, 23 segundos. Ahora muéstreme las soluciones de disparo de toda la flota, teniente Dominique. Una red de trayectorias cruzó el mapa con una pequeña cuenta atrás al lado de cada una. El vicealmirante Stanford tenía a la flota intercambiando fuego con el Covenant, como una línea de batas rojas y milicias coloniales en la Guerra de la Independencia, tácticas que podrían describirse mejor como sangrientas, o suicidas. ¿Qué demonios estaba pensando el vicealmirante? Keyes estudió los despliegues, tratando de adivinar un método para la locura de su oficial al mando, entonces entendió. Arriesgado, pero, si funcionaba, brillante. La cuenta atrás de los disparos de la flota estaba más o menos programada para que los disparos se escalonaran en 2, tal vez 3, salvas masivas. La primera salva podría, con suerte, derribar los escudos de las naves del Covenant. La salva final iba a ser el golpe de gracia. Pero solo podía funcionar una vez. Después de eso, la flota del UNSC sería destruida cuando las naves restantes del Covenant devolvieran el fuego. La Iroquois y las otras naves eran blancos fijos. Se daba cuenta que el vicealmirante no podía alejarse demasiado de Sigma Octanes 4, pero con un impulso cero, y sin espacio para maniobrar, no habría forma de evitar esos pernos de plasma. Haga sonar las alarmas de descompresión en todas las secciones no esenciales, teniente Hall, y luego vacíelas. Sí, señor, dijo ella, y se mordió el labio inferior. Armas. ¿Estado de los MAC? Los ojos de Keyes estaban pegados a la cuenta atrás. 20 segundos, 15, 10. Señor, los sistemas de armas MAC están calientes. Ikoba anunció. Quitando los seguros ahora. Las naves del Covenant comenzaron a rotar lentamente en el espacio, aunque su impulso continuó llevándolas en su trayectoria de entrada hacia la falange del UNSC. Motas de luz roja se acumulaban a lo largo de las líneas laterales de las naves alienígenas. 5 segundos. Transfiriendo el control de disparo a la computadora, dijo la teniente Ikoba. Introdujo una serie de códigos de disparo en la computadora y luego aseguró los controles. La Iroquois retrocedió y escupió 2 rayos de truenos hacia el enemigo. La pantalla de estribor mostraba a los destructores y fragatas del UNSC lanzando su salva inicial. La flota del Covenant también disparó, furiosas lanzas rojas de energía corrieron por el espacio hacia ellos. ¿Tiempo hasta que el plasma impacte? El capitán Keyes le preguntó al alférez Lovell. 22 segundos, señor. El vacío entre las dos fuerzas opuestas se llenó con un centenar de líneas de fuego y metal ardiente que parecía romper el tejido del espacio. Sus trayectorias se cerraron unas sobre otras, luego se cruzaron, y los pernos de fuego se agrandaron en la pantalla principal. El teniente Dominique dijo, recibiendo un segundo juego de soluciones de fuego y tiempos. El vicealmirante Stanford está en el canal prioritario, señor. Colóquelo, Holotanque 2, ordenó Keyes. Cerca de la pantalla de visualización principal, un pequeño tanque holográfico,
normalmente reservado para la IA de la nave, entró en funcionamiento. La imagen fantasmal del vicealmirante Stanford apareció. Todas las naves, mantengan sus posiciones. Desvíen toda la potencia del motor para recargar sus armas. Tenemos algo especial preparado. Sus ojos se entrecerraron. Bajo ninguna circunstancia, repito, bajo ninguna circunstancia rompan posición o disparen antes de que se les ordene hacerlo. Stanford fuera. La proyección holográfica del vicealmirante desapareció. ¿Órdenes, señor? El alférez Lovell se giró en su asiento. Ya oyó al vicealmirante, alférez. Propulsores para mantener la posición. Teniente Ikoba, recargue esas armas de inmediato. A sus órdenes, señor. Keyes asintió mientras Ikoba se giraba hacia su tarea. 3 segundos para el impacto de la primera salva, anunció. Keyes se giró hacia la pantalla táctica, concentrándose en las rondas MAC que se arrastraban por la pantalla. Las rondas MAC de la flota se estrellaron contra las líneas del Covenant. Sus escudos parpadeaban de color azul plateado y se sobrecargaban cuando los proyectiles superdensos se estrellaban contra la formación. Varias naves se desviaron de su posición a causa del impacto. «Armas», gritó. «¿Estado del enemigo?» «Múltiples impactos en la flota del Covenant, señor», contestó Ikoba. «Salva 2 impactando, ahora». Un puñado de los disparos cerraron limpiamente. Keyes hizo una mueca de dolor. Cada una de las rondas MAC fuera de la trayectoria significaba que una nave enemiga más sobreviviría para responder al fuego. La gran mayoría, sin embargo, se estrelló contra las embarcaciones alienígenas sin protección. El destructor líder del Covenant recibió un impacto directo de un proyectil pesado que envió a la nave alienígena a un tambaleante giro a babor. Keyes vio cómo los motores del destructor se encendían mientras su piloto luchaba por recuperar el control, justo cuando un segundo proyectil MAC golpeaba en el lado opuesto de la nave. Durante un instante, la embarcación Covenant se estremeció, se mantuvo en posición, y luego se flexionó a medida que las tensiones del casco se volvían demasiado grandes. El destructor se desintegró y dispersó los escombros en un amplio arco. Una segunda nave Covenant, una fragata, se estremeció bajo el impacto de múltiples rondas MAC. Escoró a estribor y embistió a la siguiente fragata en la formación enemiga. Chispas y pequeñas explosiones estallaron desde las naves, mientras una columna blanca grisácea de atmósfera ventilada explotaba en el espacio. Las luces de las naves parpadearon, y luego se oscurecieron cuando el par de naves espaciales muertas, bloqueadas en un abrazo mortal, se adentraron en el corazón de la línea Covenant. Un momento después, las naves siniestradas chocaron contra una tercera fragata del Covenant y explotaron, enviando zarcillos de plasma a través del espacio. Una docena de sus naves ventilaron atmósfera e incendios parpadeaban dentro de sus cascos. La pantalla de visualización frontal, sin embargo, estaba ahora llena con el fuego de sus armas que se acercaba. «Comandante de flota en canal prioritario», anunció Dominique. «Solo audio». «Conéctelo, teniente», ordenó Keyes. Un siseo de estática crujió a través de los altavoces del sistema de comunicación. Un momento después, la voz del vicealmirante Stanford irrumpió tranquilamente a través del ruido. «Líder a todas las naves, mantengan sus posiciones», dijo el vicealmirante. «Prepárense para disparar. Transfieran los temporizadores a sus computadoras y sujétense a sus sombreros». Una sombra cruzó la cámara superior. En la pantalla, el capitán Keyes observó cómo la estación de reparación Cradle, la placa casi 1 kilómetro de lado, rotó y comenzó a deslizarse frente a la formación de su falange. «Cristo», susurró el alférez Lovell, «van a recibir los impactos por nosotros». «Dominique, revise los visores». «¿Hay alguna cápsula salvavidas saliendo de la Cradle?», preguntó Keyes. Él ya sabía la respuesta. «Señor», contestó Dominique, su profunda voz llena de preocupación. «Ninguna nave de escape ha salido de la Cradle». Todos los ojos del puente del Iroquois estaban clavados en la pantalla. Las manos de Keyes se apretaron con ira e impotencia. No había nada más que hacer que mirar. La pantalla de visualización frontal se volvió negra cuando la estación pasó por delante de ellos. Puntos de color rojo y naranja aparecieron a lo largo de la superficie posterior, vapor metálico salía ventilado en columnas. La Cradle se acercó más a la flota, el impacto de los torpedos de plasma la hizo retroceder. La estación siguió desplazándose hacia abajo, esparciendo los daños.
Aparecieron agujeros en la superficie, la celosía interna de barras de acero quedó expuesta y segundos más tarde, brillaba al rojo vivo, con lo que la pantalla de visualización volvió a estar despejada. Cámaras ventrales, dijo el capitán Keyes. Ahora. La perspectiva cambió cuando Dominique pasó a las cámaras del vientre de la Iroquois. La estación Cradle reapareció. Giraba y toda su superficie delantera estaba radiante, el calor se extendía hacia los bordes, el centro se licuaba y se desprendía. Cañones Mac listos para disparar en 3 segundos, anunció la teniente Ikoba, su voz fría y enfadada. Blanco fijado. Keyes agarró los brazos de la silla de mando. La tripulación de la Cradle compró este tiro para nosotros, teniente, gruñó el capitán Keyes. Haga que valga la pena. La Iroquois se estremeció al disparar el arma Mac. En la pantalla de estado, Keyes observó cómo el resto de la flota del UNSC disparaba simultáneamente. Un saludo de 21 cañones 3 veces para los que estaban a bordo de la estación y que habían dado sus vidas. Todas las naves, rompan formación y ataquen. El vicealmirante Stanford bramó. Escojan sus objetivos y disparen a discreción. Llévense a tantos de estos bastardos como puedan. Stanford fuera. Tenían que moverse antes de que las armas de plasma del Covenant se recargaran. Denme el 50% de nuestros motores, ordenó el capitán Keyes. A la orden, el alférez Lovell y la teniente Hall respondieron al unísono. Teniente Ikoba, libere los seguros del sistema de misiles Archer. Seguros desacoplados, señor. La Iroquois se alejó en un ángulo casi recto de la formación de la falange. Las otras naves del UNSC se dispersaron en todos los vectores. Un destructor del UNSC, la Lancelot, aceleró directamente hacia la línea del Covenant. Mientras las naves del UNSC se dispersaban, la salva Mac llegaba a las naves Covenant. Las soluciones de fuego del almirante se dirigían contra el resto de las naves más pequeñas del grupo de combate del Covenant. Sus escudos brillaban, ondulaban y luego desaparecían de la existencia. Sus fragatas fueron destrozadas bajo el impacto de la potencia de fuego. Agujeros se rasgaron a través de sus cascos. Una nave espacial siniestrada se desplazaba perezosamente por el área de batalla. La sorpresiva segunda salva le había costado mucho al Covenant, una docena de naves enemigas estaban fuera de la lucha. Eso dejaba 8 embarcaciones del Covenant, destructores y cruceros. Láseres de pulso y misiles Archer fueron disparados, y cada nave en pantalla aceleró hacia la otra. Tanto las naves Covenant como las del UNSC liberaron sus cazas individuales. La computadora táctica estaba teniendo problemas para rastrear todo, Keyes se maldijo a sí mismo por la falta de una guía en la nave, mientras el fuego de los misiles y las descargas de plasma se estrellaban en la oscuridad. Las naves individuales, los cazas Longsword de los humanos y los cazas planos y vagamente con forma de pez del Covenant, se zambullen y disparan, y son impactados contra las naves de guerra. Los misiles Archer dejan rastros de los gases de escape. Los láseres de pulso azul se dispersan dentro de nubes de propelente y atmósfera ventilada, y emiten un brillo azul fantasmal sobre la escena. «¿Órdenes, señor?», preguntó Lovell con nerviosismo. El capitán Keyes se detuvo, algo se sentía mal. La batalla era un absoluto caos, y era casi imposible decir exactamente lo que estaba pasando. Los datos de los sensores eran desviados por las constantes detonaciones y el fuego de las armas de energía de los alienígenas. «Escanee cerca del planeta, teniente Hall», dijo Keyes. «Alférez Lovell, acérquenos a Sigma Atenas 4. Señor». El teniente Dominique dijo. «¿No vamos a atacar a la flota del Covenant?». «Negativo, teniente». La tripulación del puente se detuvo durante una fracción de segundo, todos excepto el alférez Lovell, quien manipuló los controles y trazó un nuevo rumbo. Toda la tripulación del puente había probado la idea de ser héroes en su última batalla, y querían más. El capitán Keyes sabía cómo era eso, y sabía lo peligroso que era. Sin embargo, no iba a lanzarse a la batalla, con la Iroquois a media potencia, su integridad estructural ya comprometida, y sin ninguna guía que le permitiera montar una defensa de punto contra las naves individuales del Covenant. Un torpedo de plasma en sus cubiertas inferiores los destriparía. Si se quedaba donde estaba e intentaba disparar hacia la refriega, era igual de probable que golpeara accidentalmente a una nave amiga que a una nave del Covenant. No. Había varias naves Covenant dañadas en la zona. Acabaría con ellas, se aseguraría de que no pudieran lanzar ningún ataque a su flota.
No había gloria en la acción, pero considerando su condición actual, la gloria era de poca importancia. La supervivencia era aún más importante. El capitán Keyes vio la furia de la batalla en la cámara de estribor. La Leviathan recibió un perno de plasma, y sus cubiertas de proa se quemaron. Una nave Covenant chocó con la fragata Fairweather del UNSC, las superestructuras de las dos naves se entrelazaron, y ambas naves abrieron fuego a quemarropa. La detonó en una bola de fuego nuclear que engulló al destructor del Covenant. Ambas naves se desvanecieron de la pantalla táctica. Nave Covenant detectada en órbita alrededor de Sigma Octanes 4, informó la teniente Hall. Déjeme verla, dijo Keyes. Una pequeña embarcación apareció en la pantalla. Era más pequeña que el equivalente del Covenant de una fragata, pero definitivamente más grande que una de las naves de descenso de los alienígenas. Era brillante y parecía oscilar dentro y fuera de la nada del espacio. Las cápsulas del motor eran desconcertantes y carecían del característico brillo blanco-púrpura de los sistemas de propulsión del Covenant. Están en una órbita geosincrónica sobre Côte d'Azur, informó la teniente Hall. Sus propulsores están disparando micro-ráfagas. Se mantiene en posición con precisión, señor, si lo adivinara. El teniente Dominique interrumpió. Detecto dispersión de una transmisión de haz estrecho en la superficie del planeta, señor. Un láser infrarrojo lejano. El capitán Keyes se volvió hacia la batalla principal en la pantalla. ¿Esta matanza era solo una distracción? El ataque original contra Sigma Octanus 4 tenía como único propósito el desembarco de naves e invadir Côte d'Azur. Una vez logrado esto, su grupo de batalla se había ido. Y ahora, cualquiera que fuera el propósito del Covenant, estaban enviando información a esta nave furtiva, mientras que el resto de su flota impedía que las fuerzas del UNSC interfirieran. Al diablo, murmuró. Alférez Lovell, trace un rumbo de colisión hacia esa nave. A la orden, señor. Teniente Hall, empuje los motores lo más lejos que pueda. Necesito toda la velocidad que me pueda conseguir, sí, señor. Si ventilamos el refrigerante primario y usamos nuestra reserva, puedo aumentar la potencia del motor al 66% por 5 minutos. Hágalo. La Iroquois se movió con lentitud hacia la nave del Covenant. Intercepción en 20 segundos, dijo Lovell. Teniente Ikoba, arme las cápsulas de misiles Archer, de la A hasta la devuele por los aires a esos hijos de puta del Covenant. Cápsulas de misiles Archer, armadas, señor, contestó suavemente. Sus manos se movieron grácilmente sobre los controles. Disparando. Los misiles Archer corrieron hacia la nave furtiva Covenant, pero al acercarse al objetivo, empezaron a desviarse de lado a lado y luego giraron fuera de control. Los misiles gastados cayeron hacia el planeta. La teniente Ikoba maldijo silenciosamente en japonés. Se atascaron los seguros de orientación de los misiles, dijo. Su SM falsificó los paquetes de orientación, señor. Entonces, no había otra opción, pensó Keyes. Pueden interferir nuestros misiles, vamos a verlos interferir esto. Atropéllelos, Alférez Lovell, ordenó Keyes. Se mojó los labios. A sus órdenes, señor. Haga sonar la alarma de colisión, dijo el capitán Keyes. Todos a sus puestos, prepárense para el impacto. Se está moviendo, dijo Lovell. Manténgase sobre ella. Corrigiendo el rumbo ahora. Sujétense, dijo Lovell. La Iroquois de 8.000 toneladas chocó contra la pequeña nave del Covenant. En el puente, apenas sintieron el impacto. La diminuta embarcación alienígena, sin embargo, fue aplastada por la fuerza. Su estropeado casco giró hacia Sigma Octanes 4. Reporte de daños. Gritó Keyes. Las cubiertas inferiores de la 3 hasta la 8 muestran una brecha en el casco, señor, dijo Hall. Los mamparos internos ya estaban cerrados y no había nadie en esas áreas, según sus órdenes. No se ha informado de daños en el sistema. Bien. Llévenos a su posición original, Alférez Lovell. Teniente Dominique, quiero que ese haz de transmisión sea interceptado. Las cámaras ventrales mostraron que la nave Covenant se sumergió en la atmósfera. Su escudo brilló en amarillo, luego en blanco, y luego se disipó al fallar los sistemas de la nave. Explotó en llamas carmesí y ardió a través del horizonte, una negra columna de humo siguiendo su estela. La Iroquois está perdiendo altitud, dijo el alférez Lovell. Estamos cayendo en la atmósfera del planeta, el cual nos atrae.
La Iroquois giró 180 grados. El alférez se concentró en sus pantallas, y luego dijo, no es bueno, necesitamos más energía. Señor, ¿permiso para encender propulsores de emergencia? Concedido. Lovell hizo explotar los propulsores de emergencia de popa y la Iroquois salió disparada. Los ojos de Lovell estaban fijos en las pantallas del repetidor mientras luchaba por cada centímetro de maniobra que podía conseguir. El sudor corría por su frente y empapaba su traje de vuelo. Órbita estabilizándose, apenas. Lovell exhaló aliviado, y luego se giró hacia Keyes. Lo tengo, señor. Orientando los propulsores para mantener la posición con precisión. Recibiendo, dijo el teniente Dominique, y luego se detuvo. Recibiendo algo, señor. Debe estar encriptado. Asegúrese de que lo está registrando, teniente. Afirmativo, pero el software de descifrado no puede descifrarlo, señor. El capitán Keyes se volvió hacia los despliegues tácticos, medio esperando ver una nave Covenant en posición de disparo. No quedaba mucho de las flotas del Covenant ni del UNSC. Docenas de naves a la deriva en el espacio, liberando atmósfera y quemándose. El resto se movía lentamente. Unas pocas parpadeaban con fuego. Explosiones dispersas salpicaban al negro. Un indemne destructor del Covenant dio la vuelta, sin embargo, abandonó el campo de batalla. Salió y se dirigió directamente hacia la Iroquois. Oh, murmuró Lovell. Teniente Hall, comuníqueme con la Leviathan, canal prioritario Alfa, ordenó Keyes. Sí, señor, dijo ella. La imagen del vicealmirante Stanford apareció en el holotanque. Tenía una incisión en la frente y la sangre le llegaba a los ojos. Se la limpió con una mano temblorosa, sus ojos ardiendo de ira. ¿Keyes? ¿Dónde diablos está la Iroquois? Señor, la Iroquois está en órbita geosincrónica sobre Cote de Azur. Hemos destruido una nave de sigilo del Covenant y estamos en proceso de interceptar una transmisión segura desde el planeta. El vicealmirante lo miró un momento sin creer, y luego asintió como si esto tuviera sentido para él. Continúa. Tenemos un destructor del Covenant abandonando la batalla, que se dirige hacia nosotros. Creo que la razón de la invasión del Covenant puede estar en esta transmisión codificada. Y no quieren que lo sepamos, señor. Entendido, hijo. Aguanta. La caballería está en camino. En la pantalla de popa, las 8 naves restantes del UNSC rompieron sus ataques y se giraron hacia el destructor que se acercaba. 3 cañones MAC dispararon e impactaron en la nave Covenant. Sus escudos solo desaparecieron durante una fracción de segundo, hizo un giro en su nariz, pero continuó hacia la Iroquois a velocidad de flanco. La transmisión terminó, señor, anunció el teniente Dominique. Cortada en la mitad del paquete. La señal fue terminada en la fuente. Maldita sea. El capitán Keyes consideró quedarse e intentar recuperar esa señal, pero solo por un momento. Decidió tomar lo que tenían y correr con ello. Alférez Lovell, sáquenos de aquí. Señor. La teniente Hall dijo. Mire. El destructor del Covenant estaba cambiando de rumbo, junto con el resto de las naves del Covenant que sobrevivieron. Se estaban dispersando y acelerando fuera del sistema. Están huyendo, dijo la teniente Ikova, su normal calma de hierro reemplazada por el asombro. En pocos minutos, las naves del Covenant ya habían acelerado y desaparecido en el espacio rebufo. El capitán Keyes miró hacia atrás y contó solo 7 naves del UNSC intactas, con el resto de la flota destruida o inutilizada. Se sentó en su silla de mando. Alférez Lovell, llévenos por donde vinimos. Prepárense para recibir a los heridos. Vuelvan a presurizar todas las cubiertas no comprometidas. Jesús, dijo la teniente Hall. Creo que en realidad, ganamos esta. Sí, teniente. Ganamos, respondió Keyes. Pero el capitán Keyes se preguntaba exactamente qué habían ganado. El Covenant había llegado a este sistema por una razón, y él tenía la sensación de que podían haber conseguido lo que buscaban.